Buenas tardes, compañeras y compañeros. De parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, les saludamos y agradecemos su presencia en este segundo panel, Aguas, cenotes y otras afectaciones ambientales del Tren Maya, en el marco del foro El Territorio Maya frente al Tren Furtivo. El contexto de este foro es para dar mayor visibilidad a las afectaciones, despojos y problemáticas que trae consigo el Tren Maya y que se han venido denunciando en los últimos meses. Tenemos el gusto de estar con 4 compañeros y compañeras que nos acompañarán hoy con su palabra. Bernardo Camal, Abelardo Rodríguez, Lourdes Medina y Cassandra Reyes. Les agradecemos mucho que estén aquí y nos acompañen. Empezaremos este conversatorio con el compañero Bernardo Camal. Él es egresado de la Universidad de Chapingo, agrónomo y fundador del colectivo Xoquín, milpero, reconocido comunicador maya e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Bernardo, quisiéramos por favor si nos pudieras compartir desde tu experiencia como periodista de las comunidades mayas. ¿Cuál es la relación con las afectaciones que puede traer este Tren Maya a la milpa, a las semillas y sobre todo la visión desde Xoquín? Te doy la palabra, Bernardo. Muchas gracias por estar aquí. Claro, muchas gracias. Antes que nada, prácticamente esta pregunta, creo que esa es la que al final de cuentas muchas comunidades de la península o todos los que están prácticamente contempladas en este proyecto no están plenamente ubicadas en términos de la información, porque aunque bien se dice de que se ha publicado a través de los medios masivos de comunicación, pero bien también hay que señalar que los tiempos de que se ha dedicado a la difusión de los contenidos en referencia al tema de estos megaproyectos, pues prácticamente el primer problema que todo mundo sabe es que esta información ha sido cambiante, dosificada y goteando. Si por un lado se dedicara a dar esta información así como está, es como estuviéramos en las redes sociales con el tema del COVID. Algunos dicen que se acaba en 15 días, otro una vez que pases la prueba en cerca de 70 días. O sea, hay mucha información que al final no te actualiza, no sabes, te quedas desinformado. El primer punto aquí es la desinformación entre la llamada información. Pero esto al final de cuentas es adrede, está negociada. O sea, es una información de cierta manera hecha de esta forma, porque si no hubiera hecho de esta forma, entonces, ¿cuál sería el argumento para poderlo hacer así? Entonces, ese es un primer punto. La información no ha sido prácticamente ventilada y sobre todo que las comunidades estén enteradas. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, los tiempos que de cierta manera se le ha dedicado a nivel comunitario tampoco ha sido así. Lo otro es que abordar estos temas desde la lengua maya no ha sido tal, y entonces hay que recordar que la península, a pesar de que se habla que es homogénea, hay sus variantes territoriales. Entonces eso significa que hay aspectos medulares en cuanto a la comunicación, no se le ha dado los espacios pertinentes. Independientemente a las ventajas o las desventajas que pueda tener un proyecto de esta magnitud, lo interesante del asunto es que la desinformación reina campantemente en todo el proceso para desubicar precisamente al que al final toman las decisiones. Lo que al final de cuentas, entre el mar de la desinformación, también se observa la negociación abajo. Cierta manera, los que al final de cuentas están detrás de estos proyectos como el tren y otras, pues prácticamente ellos tienen ya, por un lado, se ventila dosificada la información arriba para desubicar y desinformar. Por otro lado, está también el tema de que los que están viendo que el proyecto funcione, pues están trabajando a nivel comunitario, usando figuras públicas, locales, regionales, cierta manera para que los lleven a las comunidades, para que estos se comprometan y cierta manera generen confianza. Pero no se platica exactamente, no se discute como en los tiempos comunitarios lo que significa este proyecto.
Aquí solamente se está hablando de cosas que al final de cuentas que la gente quiere escuchar. O sea, de tal manera que esta información está previamente planeada, lo que hay que decir de forma oficial, pero no se está discutiendo con los pros o las ventajas de lo que significa esto. Porque esto implica no solo una asamblea, implica varias reuniones, implica desgastes internos por territorio. Y esto no hay personal para eso. O sea, al final de cuentas, si por un lado está la información dosificada para desinformar, lo otro es para impulsar que los que al final de cuentas estén involucrados en la decisión de decir, toma mi tierra, pues al final de cuentas son presionadas psicológicamente. Al final de cuentas, también, simultáneamente, los grandes líderes intermediarios del proceso, que están ubicados en los 3 niveles de gobierno, pues esos prácticamente están en un tono de negociación para que al final de cuentas empujar a que las comunidades terminen decidiendo. Está claro, porque hay que reconocer que la MILPA en este momento pasa por un proceso muy crítico en su historia. Sí hay que reconocer que en 1950, prácticamente cuando inicia la Revolución Verde, en los años 60, los gobiernos en turno de aquellos años en México impulsaron proyectos que al final de cuentas atentaron contra las comunidades. Uno de esos proyectos tuvieron que ser precisamente el Programa Nacional de Desmonte. Este programa que se implementó en los años 60 y tantos, 70, esa década, precisamente eso es lo que sucedió después de ese programa. Lo que promovió no fue el desarrollo, sino que fue precisamente la pobreza de las regiones mayas. Simultáneamente, también se impuso programas que solamente benefician a unos cuantos, y esto debilitó mucho la estructura familiar, y por otro lado también se sintió en el territorio precisamente no solamente los problemas en que en los gobiernos en turno de los 3 niveles, al no apoyar a los actores locales, lo que sucedió es que los hijos de los actores, que son los campesinos o son los milperos, como le decimos, pues prácticamente ellos no se dieron cuenta, pero fueron empujados a migrar. Entonces, para los que están en las localidades, de cierta manera, muchos piensan que es una decisión divina, porque no analizan detrás megaproyectos, no analizan detrás decisiones de las grandes empresas o intereses transnacionales. No lo ubican. Ellos solo están viendo de que pues no hay trabajo, no hay cosecha, no hay apoyos, y si tal vez puedan llegar a ver la cara de algún político, pero hasta ahí no alcanzan a vislumbrar precisamente lo que está sucediendo. Hay que reconocer que lo que estoy comentando, hay que reconocer de que si bien en el territorio maya peninsular, hay que recordar que los medios de comunicación en su historia, si bien en los años 60 hasta los años 80, los que dominaban el territorio, en el territorio rural a nivel nacional, era la radio. Precisamente en los años 80 empieza a entrar la televisión, pero hay que reconocer que la televisión, al final de cuentas, transmite noticias dosificadas, negociadas, desde las áreas de comunicación social de las empresas o de las instituciones. No está precisamente para vincular las voces de las comunidades. Tan así que si bien analizamos que existen medios en Yucatán, por ejemplo, ya sea el diario Yucatán o el Foresto, si analizamos la situación de cada medio, precisamente queda claro de que no hay una perspectiva de que le dieran voz a las comunidades. No hay tal cual es. En los años 82, en el territorio maya, en el que corresponde al sur del estado de Yucatán, nace una radio, que es La Voz de los Mayas, pero es una radio no para a promover temas que tengan que ver con el derecho o que tengan que ver con análisis comunitario. Sencillamente esta radio nació para homogenizar el idioma español en territorio nacional, y hay que recordar que este proceso que sucedió antes del movimiento zapatista del 94. Esto, al final de cuentas, no había ley, pero la radio al final, lejos de obedecer el mandato en términos muy generales de los megaintereses, la radio al final empezó a posicionar algunos temas locales. Entonces las radios empezaron a dar voz a los pueblos originarios. Entonces los pueblos originarios empezaron a hablar de sus ceremonias, empezaron a hablar de alguna otra manera de sus plantas medicinales, de sus formas de curarse, empezaron a reflexionar inclusive temas que tienen que ver con el Bobatán o las antiguas profecías. Pero hasta ahí, las notas que tienen que ver con temas coyunturales como pues el atropello a los derechos humanos de las comunidades no permean los medios masivos de comunicación. O los hay, están sumamente negociadas.
también a mí me toca precisamente observar, porque yo fui director de una de las radios a nivel Felipe Carrillo Puerto, la radio Shenka, yo fui director de 2003-2004. Si bien la radio tiene sus objetivos generales promover el libre desarrollo de los pueblos indígenas mediante acciones de comunicación, queda claro que este objetivo de las radios a nivel nacional, de aquel entonces Instituto Nacional Indigenista, que depende del gobierno, era claro que su función no es precisamente posicionar la música, era un trabajo integral en donde los pueblos mayas tienen que hacer uso de los micrófonos. Pero queda claro que los gobiernos panistas de Xochitl Gálvez, precisamente de Vicente Fox, hasta lo que siguieron, quedó claro de que este objetivo general de la radio no se cumplió. Al final de cuentas, los medios de comunicación como estas radios indigenistas fueron calladas, fueron silenciadas. De cierta manera, un lado, se quedaron sin presupuesto. Segundo, se eliminó personal. Se quedaron de 26 personas al frente de Chepet, se quedaron 3 a 4 personas. Entonces, lo que sucedió, se armó una estrategia de armar lo que significa las radios rocolas. Esto significa entonces, por un lado, si los comunicadores indígenas en estas radios tienen un corazón muy claro con su pueblo, pero lógicamente ya no tienen tiempo para darle voz a los de su pueblo, porque al final de cuentas, para conservar su chamba, tienen que acatar intereses centrales. De tal manera que los programas generales de estos medios de comunicación podemos hablar de más del 50% de enlaces nacionales, precisamente para posicionar las notas oficiales del gobierno en turno. Y esto significó entonces eliminar los espacios pertinentes en lengua maya desde las posiciones comunitarias. Y conste, se tiene que negociar, porque las comunidades no fácilmente pueden entrar a platicar sus penas y sus dolores en los medios masivos de comunicación. A mí me consta, en el 2003 precisamente, cuando el gobierno de Hendrix de Quintana Roo, precisamente empezó a empujar procesos en donde de cierta manera violentó los derechos de los pueblos, y de cierta manera los pueblos, al querer señalar todos esos hechos, lógicamente la área de comunicación social del gobierno del Estado precisamente boicoteó para que nadie se enterara de los problemas que tienen los indígenas, y de cierta manera los medios masivos de comunicación fueron silenciadas con lana para que sigan posicionando fotografías, textos, audios, que solamente ventilen lo negativo de esos movimientos sociales. Esta situación hoy en día cada vez más es menos, o sea, en términos reales no existe el espacio a los pueblos originarios. Afortunadamente, las redes sociales, como en este momento estamos atravesando, muy grave, muy problemático, inclusive para hacer enlaces con Zoom, con Facebook, esto es claro de que todavía en territorio nacional es claro de que no se quiere mejorar las estrategias comunicativas. ¿Por qué? Porque si bien las redes sociales, aunque de cierta manera tienen pequeños espacios, porque de cierta manera son boicoteadas para que no cumplan con el objetivo, es claro entonces que el problema serio es incomunicar a las comunidades. Si hablamos entonces del tema de las milpas, si hablamos del tema del agua, si empezamos a hablar del territorio, aunque claramente los que vivimos en territorio sabemos precisamente la importancia de la milpa. Recuerdo precisamente en el 2002, 2003, cuando me toca hablar con la gente de Tixcacal Guardia, allá en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, precisamente don Marcelino y también don Isidro Quituc, los máximos jerarcas de los centros ceremoniales de Tixcacal Guardia, inclusive es uno de los centros ceremoniales de mucha importancia en Quintana Roo, me decían algo parecido. Lek inkenacha, u despensa gobierno hoy, lek ingelota concaba. El día que tú tomes la despensa que te dé el gobierno, en ese día ya bendice tus sentimientos, ya no tienes chance de analizar. Primera perspectiva. Segunda perspectiva, en una reunión del 95, después del movimiento zapatista, hubo una reunión de Sabán, afortunadamente fue transmitido por la Chepet, la voz de los mayas, coincidentemente en ese entonces se pudo escuchar la voz de los abuelos mayas de Sabán, Quintana Roo, donde decían, de que el halach cuy causa educación te apalale, en el momento que tú le des tus hijos al gobierno para que lo eduque, en ese momento el gobierno va a educar a tus hijos de acuerdo a sus intereses estratégicos, y cuando regresen te van a joder porque conocen los problemas que tienes a nivel territorial y van a usar tu lengua para destruirte como pueblo.
Segundo detalle de análisis comunitario de la situación del territorio maya. Tercer detalle, esto que tiene mucho que ver con ese diálogo que hacen los pueblos mayas, porque afortunadamente en el año 98 al año 2000 estuve trabajando en 18 videos indígenas de la península de Yucatán. Era muy claro, el tema de la pobreza no se ve como lo ven las instituciones mexicanas. Si nosotros empezamos a ver como algo similar, pobreza igual a Otzil, la perspectiva maya no habla de esa forma, porque el Otzil es de carácter temporal. El Otzil, que aparenta ser pobreza, Otzilen intukul, soy pobre porque no tengo la capacidad de reflexionar. Otzilen mainante no pasta litimentic, soy pobre porque no tengo la capacidad de hacerlo. Otzilen mainante no nuculita limeatic, soy pobre porque no tengo las herramientas para hacerlo. Otzileme mi shoki, soy pobre porque no sé leer y escribir. Si eso vemos en su carácter temporal, quitándole este argumento, o sea, darles educación integral, cambia la panorámica. Darle las herramientas cambia la panorámica. Lo que significa que esta reflexión de la pobreza del Otzil no es vista como lo ve el Estado mexicano, sino que está mostrando la riqueza de un pueblo que tiene la enorme capacidad de reflexionar en qué soy débil. Por ejemplo, en este webinar estamos discutiendo temas que tienen que ver con su vida, entonces hay un Otzil porque no conocen a profundidad lo que se avecina detrás. Les vendieron la idea o nos siguen vendiendo la idea de que detrás de los vagones viene la riqueza, vienen los empleos, aunque no se dice precisamente dónde van a consumir agua esos lugares que están destinados a ser las megaciudades, donde van a consumir agua, eso no se platica. No se habla del tema del agua, no se habla de las ciudades, no se habla de nada, solamente se habla de las ventajas de que el tren te va a dar chamba. Y como estamos en una coyuntura en donde no hay trabajo, en términos generales, porque ha sido sistemáticamente los últimos 50 años, a donde el mexicano, al maya, le han quitado la opción de entender su territorio, le han quitado la oportunidad de entender la soberanía alimentaria, le han quitado la oportunidad de reflexionar que su riqueza precisamente reside en su territorio. A los hijos de los pueblos mayas los han expulsado técnicamente al estudiar carreras que de cierta manera solamente los vincula con el turismo, que los vincula con trabajos de carácter inmediato y que en este momento con el COVID lo que están demostrando está descobijando que los empleos que nos prometieron en los años 70 por Fonatur precisamente no funcionó. Hoy Cancún es una experiencia de lo que Fonatur planeó. Es una experiencia muy mala porque Cancún nos demuestra hoy ante el COVID que no es una ciudad planeada, que es una ciudad que solamente consume los recursos naturales entre el agua y todo lo que hay por haber, y por otro lado, no creó los empleos necesarios, no hay la visión integral del uso de los recursos, y por otro lado, hoy estamos ante un clima de inestabilidad y violencia en Cancún, y si eso vemos en las ciudades planeadas por Fonatur en la década de los 60 y 70, eso se quiere para 18 o 20 ciudades que van a estar en las vías del tren. Eso realmente, si lo reflexionamos entonces, hay que recurrir entonces para entender que la milpa no le han dado el lugar que le corresponde, porque la milpa es el sinónimo de tener una reflexión profunda, como no hace rato comentaba la reflexión de los abuelos. Haciendo la milpa es entender la importancia de sembrar y de cosechar lo que tienes. Es de valorar también el uso del agua, es de entender el trabajo de la unidad comunitaria como el concepto de como el concepto parecido a solidaridad. Es también de entender hacer las ceremonias conjuntas como el Cha'achak, como una ceremonia que nos une, no de carácter individual, sino de carácter comunitario, porque el Cha'achak o la ceremonia de traer la lluvia no es precisamente que suceda por arte divina que llueva, es un pretexto comunitario de reflexión que por un lado los que participan se les instruye de que no insulten, de que estén en paz consigo mismos para participar. Y luego los niños, los chavos y todos los que participan hacen funciones de sapos o de los señores de la lluvia que precisamente articula la sensibilidad para entender este gran proceso de valorar los recursos locales. Y esto es lo que se eliminó de 1950 al año 2020. Ante toda esta estrategia milpera de reflexionar la cultura, de usar el idioma maya, no de forma folclórica, porque en las radios hoy en día del Instituto
en este caso, que está dedicado a los pueblos originarios, están usando la lengua maya de manera folclórica, solamente para intereses netamente de aquellos que vienen de fuera, no para propiciar la reflexión interna de las comunidades. Entonces, si esto lo llegáramos a entender, el papel de los medios de comunicación, como el caso de las radios, promover el libre desarrollo de los pueblos indígenas mediante acciones de comunicación, aquí viene la gran traición del gobierno hacia las comunidades. Está plasmado, inclusive en el artículo primero y el artículo 2 constitucional, lo que significa este gran proceso de promover el desarrollo de los pueblos. Entonces, es claro que ante 120 millones de mexicanos, más de 80 de ellos estamos sumamente jodidos o pobres. Es claro entonces que nos están empujando a que decidamos a que el tren es la maravilla, a que nos están empujando a decir que está muy bien porque me pueden quitar el apoyo o la chamba. Nos están empujando a decidir por algo que no conocemos. Lo que sí está claro es que no está negociado, no está consensado, no está en los acuerdos comunitarios. Entonces, aquí es de interés, tanto los que vivimos en México, una reflexión profunda, porque es un proyecto que nos debe de importar. No es que no querramos, tenemos que tener todos los elementos posibles para entenderlo. Y eso precisamente es lo que no se ha querido dar. Entonces, estamos en tiempo para reflexionar de acuerdo al TUPUL de todos nosotros. Esta es mi participación. Muchas gracias al compañero Bernardo por esta gran palabra. Definitivamente tenemos que vernos, nos vemos reflejados en este espejo, ¿no? Que como jóvenes y jóvenes nos han desplazado de nuestras comunidades, nos han dejado sordomudas de nuestra malla también, porque hay una visión de desarrollo que nuestros padres nos dicen que para ser alguien necesitamos salir de nuestras comunidades. Pero entonces, si la respuesta siempre estuvo en la milpa, como jóvenes y jóvenes también tenemos esa tarea de regresar a la tierra, de regresar a nuestra milpa, de regresar a nuestras ceremonias, porque ahí está la vida y la resistencia de los pueblos también, para la defensa del agua y para la defensa de nosotros como pueblo maya. Muchas gracias por lo que nos has compartido. En realidad es muy importante escucharlo. Luego, tenemos también el gusto de seguir con el compañero Abelardo Rodríguez, quien desde hace 30 años está desarrollando, que tiene más de 30 años de experiencia en desarrollo programático, implementación y evaluación de proyectos agrícolas, seguridad alimentaria, manejo sostenible de la agrobiodiversidad en zonas económicas y socialmente deprimidas, mercadeo agrícola y cadenas de valor, y desarrollo rural en el oeste de Asia, África y Latinoamérica. Ha trabajado en gobernanza y manejo de agua subterránea en Siria y la rehabilitación de sistemas de irrigación en terrazas prehispánicas en Perú. Reside en Mérida, Yucatán, desde el 2002. Abelardo, muchas gracias por estar hoy aquí. Quisiéramos que en tu experiencia nos pudieras compartir cuáles serían las afectaciones ambientales en relación al agua que traerá el mal llamado Tren Maya. Te doy la palabra. Buenas noches, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Me escuchan? Bien. Sí, Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche y voy a tratar de relacionar lo que nos ha presentado Bernardo. Y me gustaría simplemente tomar una idea esencial que él mencionó. Dice, Cancún, para este caso la Riviera Maya en toda su longitud, no es una evidencia de un ordenamiento territorial sustentable y que prácticamente es un esquema de depredador de recursos naturales, incluyendo el agua. Entonces, de ahí me agarro. Si me puedes pasar la segunda transparencia, por favor. La que sigue.
Ya. Bueno, rápidamente me gustaría hablar un poco acerca del contexto. Creo que es muy importante contextualizar lo que vamos a conversar hoy día. Siguiente punto es el nexo que existe entre el agua, energía y alimentación, seguido por el tema concreto del proyecto Tren Maya, que requerirá una mayor cantidad de agua para satisfacer la necesidad de todo este plan. Y luego las oportunidades. La siguiente, por favor. Siguiente. La que sigue. Bueno, hay un desfasamiento acá. No sé si yo me puedo ya seguir con. Yo tengo aquí mi línea de trabajo. En todo caso, ya estamos en la transparencia número 3. Básicamente, el proyecto del Tren Maya es un proyecto de arriba hacia abajo. No hubo consulta previa con nadie, simplemente fue una idea grandiosa pues de la gente de la 4T, la administración de este gobierno, que decidió que pues era una muy buena idea hacer un proyecto Maya para poder avanzar los ejercicios de desarrollo que desde Luis Echeverría se vinieron llevando a cabo en los 70s, ¿no? Lo mencionó también Bernardo. Entonces, consiste en que habría unos 15 nuevos centros de población, cada uno de ellos con unos 30,000 habitantes, ¿sí? Y la pregunta es cómo vamos a suministrar agua y cómo vamos a limpiar esa agua y de dónde va a salir la energía y la comida para sustentar este medio ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, simplemente hay que puntualizar que son aproximadamente 1.500 kilómetros de línea férrea, 15 estaciones, como mencioné, un costo estimado entre 6,000 y 7,500 millones de dólares. Y que esto en el contexto de la deuda de México, que debemos 110,000 millones de dólares, o el costo de la refinería Dos Bocas, que es más o menos equivalente a lo que cuesta o va a costar el Tren Maya, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, cada uno de estos nuevos asentamientos tendría unas 30,000 personas o unas de 6,000 a 10,000 familias. En las 15 estaciones estaríamos hablando, o sea, el conjunto de las 15 estaciones, estamos hablando de un total de 450,000 personas adicionales en estos centros de población o expansión de los que ya existen. Y hay otra pregunta que me gustaría formular es, ¿esta gente va a venir dentro de la península o va a venir de fuera de la península o va a venir de otros países, ¿no? Recordemos que en mayo del 2019, aquí hay un error, dice 2109, 2019, hubo una conferencia mañanera en donde la CEPAL y la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron un plan de desarrollo para el sureste mexicano, incluyendo a Centroamérica. Un plan muy interesante en donde se planteaba que iba a haber muchos empleos, que se iba a poder acoger a los posibles trabajadores de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero 2 semanas después de que esto se presentó, Donald Trump prácticamente amaga a México y le dice, si no detienes el flujo de inmigrantes en la frontera norte con nosotros y en tu frontera sur con los centroamericanos, te vamos a clavar 5% de aranceles en todas las importaciones que te estamos comprando, ¿no? Entonces, México dobló las manos, tuvo que colocar una buena parte de la Guardia Nacional a defender las fronteras. Y bueno, esto se acabó con este plan grandioso de desarrollo económico y social en la parte sureste y Centroamérica. La que sigue, por favor. El sureste siempre ha sido y cuando digo sureste prácticamente estoy hablando península de Yucatán y Chiapas.
el sureste es una insignia nacional con respecto a los planes que tiene México para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y básicamente la tesis aquí es que la reducción de estos gases es función de un buen manejo del territorio, de los paisajes y el manejo de la biodiversidad. Los campesinos e indígenas más pobres son los que mejor conocen y manejan la biodiversidad. Sin embargo, predomina una visión tecnocrática y discriminatoria que desdeña este conocimiento. Esto tiene una relación con lo que mencionó Bernardo anteriormente. Y el siguiente punto es que los temas medioambientales y temas migratorios son parte de un tejido transfronterizo que prevalece hoy día, y dentro de este tejido, bueno, existe anteriormente un primer foro, y creo que se tocó el tema del agua. Se tocó el tema del agua y se hablaba también de la relación de la producción de energía en México que podría venderse en Centroamérica. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos que prácticamente mayor desarrollo inmobiliario y servicios, mayor producción de alimento y fibra, mayor generación de energía eléctrica usando agua en Chiapas y sol y viento en Yucatán y Quintana Roo. Prácticamente eso está sujeto a un despojo territorial sistemático. O sea, a través de estos tres elementos ha existido un despojo territorial bien sistemático. Entonces, eso es parte de la evidencia, ¿no? Entonces, que el manejo del paisaje está, digamos, relacionado con este despojo territorial. Y ahora, el último punto es que tenemos al proyecto Tren Maya que exacerba lo que está ocurriendo, lo que ya está ocurriendo acá. La siguiente, por favor. Entramos al nexo agua, energía y alimentación. Todos los elementos que aparecen aquí, pues, tienen que ver con este importante nexo. Este nexo es, digamos, que no puedes producir comida, no puedes producir alimentos si no tienes agua y si no tienes energía. Y la energía, por ejemplo, es sencillamente que se necesita energía para tener un pozo que puede extraer el agua, ya sea un pozo que usa gasolina o diésel, o un pozo que usa energía eléctrica. Entonces tenemos los casos de agricultura de secano y la pesca tradicional, ¿no? Estos dos son los sistemas, digamos, tradicionales que se encuentran en la península todavía. Tenemos la agricultura y ganadería comercial, que generalmente está asociada a la presencia de riego. Energía necesaria para la producción y post cosecha. Bueno, cualquier pescador o cualquier productor de hortalizas y de verduras sabe muy bien que si ese producto no está refrigerado, pues no llega en buenas condiciones. O sea, no vale la pena. Entonces, la post cosecha es importantísima porque tiene un componente energético primordial. Entonces, esto también tiene obviamente una huella una huella de carbono, y pues indiscutiblemente el tipo de alimentación en las ciudades y en las zonas rurales pues tiene también una huella importante. Los economistas nos gusta decir que la producción de alimentos es función de la tierra. Por tierra decimos sol, agua, viento, el trabajo y el capital, ¿sí? Se sintetiza muy fácilmente esto. El siguiente punto es que a mayor demanda de fibra y de alimento hay una mayor intensidad del uso del suelo, del agua y la energía asociada con la urbanización y el consumo de alimentos. Finalmente, menciono que la CONAGUA es la comisión más importante, la comisión nacional más importante dentro de la Semarnat, al menos presupuestariamente. Esta institución asigna el inventario de agua a fulanito, perenganito, sutanito, ¿sí? Pero se caracteriza por omitir el análisis geopolítico del agua. Es decir, las peleas, luchas internas entre diferentes sectores de quién debería tener el agua. Es una institución que se caracteriza por omitir
opiniones. No se sabe quién lo hace y si se hace, cómo se hace, ¿no? La siguiente, por favor. Entramos ahora a lo que sería la manifestación de impacto ambiental del proyecto Tren Maya, la fase 1, que yo tuve oportunidad de revisar en, digamos, en una tercera parte de las 2000 páginas, ¿no? Aquí lo que yo encontré como una persona que tiene conocimiento para hacer una revisión del documento en estos rubros, pues encontré una inconsistencia con los datos que manejan. Por una parte mencionan a INEGI 2015 como la fuente de los datos de uso y acceso al agua, que tiene algunas o varias contradicciones con la referencia que está ahí en la ilustración, que es una publicación del 2018, que es la estadística o las estadísticas de agua en México. Encontré también que hasta 18 referencias en el capítulo 4, 18 referencias que no aparecen en la bibliografía. Como esto no aparece en la bibliografía, no es posible verificar lo que nos están diciendo. Desde mi punto de vista, si yo fuese un profesor que estoy calificando este trabajo, pues yo diría, ¿saben qué? Que está reprobado porque no presentas la evidencia. Y tú ya eres un estudiante graduado, ya deberías saber mejor y no presentas la evidencia. Entonces, reprobado, ¿no? No hubo control de calidad y pues eso sería todo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí esta transparencia, aquí en mi pantalla hay una columna que tiene las fotografías, el video de nosotros y luego viene la figura de la península de Yucatán, en donde se ilustran los 3 estados y la presencia de flujos de agua subterránea que irían prácticamente del centro, digamos, en Campeche, en la parte de Campeche y Quintana Roo, que el agua fluye ya sea hacia el Golfo de México o hacia el Mar Caribe. Y conforme uno va subiendo en esta figura, en la península de Yucatán tenemos que, en general, el agua fluye hacia el Golfo de México, al Golfo de México, hacia el norte, pero parte de esa agua también puede fluir al Mar Caribe o a la parte ya este de la península, también en el Golfo de México. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es decir que toda la precipitación que cae en la península, después de que hubo evaporación o que se utilizó por las plantas, lo que queda de agua se percola o se filtra a través del suelo calcáreo o suelo kárstico, que es muy poroso, y eventualmente esa agua tiene que salir a algún lugar. Bueno, pues ¿a dónde va? Al Mar Caribe o al Golfo de México. Entonces, esta es una característica de la península. En la península no hay una buena retención de humedad en el suelo. Entonces, esto tiene una gran importancia porque si el agua que cae se usa, no se limpia después de haber sido utilizada, entonces las aguas grises o las aguas negras de los hogares, de las industrias y de los servicios, eventualmente se van al mar, al Caribe o al Golfo de México. Con respecto a la mía, a pesar de que se supone que es una mía de nivel regional, no aborda la complejidad del manejo del agua en el acuífero de la península de Yucatán. Se confina única y exclusivamente a la ruta del tren, 20 metros a la derecha, 20 metros a la izquierda, y donde van a estar las estaciones de servicio. Entonces, el concepto de región no existe prácticamente, se lo omitieron. Entonces, por más que ellos quieran vender esto como una mía regional, no es regional, es como una mía de una vía de tren que pasa por unos lugares en donde, bueno, por gran parte de lugares en donde hay un acuífero que tiene el agua se comporta de la manera que describí anteriormente. La siguiente, por favor. Esta es un poco la muestra de que, de acuerdo a la mía,
dice, no, pues es que en términos de suministro de agua potable, estamos más o menos bien. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que estemos más o menos bien si tenemos que pagar los habitantes de esta península entre 10 y 34 pesos por 20 litros de agua? ¿Sí? Y los que no pueden pagar eso tienen que utilizar el agua que les llega vía de la JAPAI o de la agencia que purifica el agua en el estado de Campeche o la que purifica el agua en el estado de Quintana Roo. ¿Y por qué la usan? Porque no tienen confianza de la calidad del agua que suministra la municipalidad. Esto es un problema grave. Entonces, esto de entrada ya levanta preguntas con respecto al posible efecto del tren en esta situación. La Conagua reporta que el caudal tratado de agua en Campeche es de 4 metros cúbicos por segundo. En Yucatán es apenas 0.37 metros cúbicos por segundo y Quintana Roo está todavía en una situación mucho más precaria. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, entre más escasa esté el agua o más sucia esté el agua, el costo de potabilizar el agua va a incrementarse. De igual manera, el saneamiento de esa agua, eso cuesta, ¿sí? Y como aquí, digamos, en la península se dice, bueno, es que es muy caro tener un drenaje, es muy caro tratar el agua, pues simplemente le echamos al caño, ¿no? Entonces la actitud es una actitud de tipo avestruz, cerrar los ojos y decir que Dios se apiade de nosotros. Bueno, la siguiente, por favor. Y el Tren Maya no va a resolver ninguno de estos problemas. Al contrario, los va a hacer más, los va a acentuar. Ahora, una cosa interesante, esta es una gráfica, una figura que hizo Ángel Polanco Rodríguez, que ha trabajado en el tema de la contaminación del agua y la relación entre esta contaminación con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, esta es una figura en donde se muestran los municipios desde Celestum hasta el número 10, que sería Tequit, y luego se dispara hacia arriba, llegando hasta Buxot, ¿cierto? Entonces, esto es lo que comúnmente se dice, pues es la zona del anillo de cenotes. Pues aquí en la zona del anillo de cenotes hay mucha contaminación. La siguiente. Contaminación con componentes organoclorados persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son persistentes, que son muy estables y que no desaparecen, no se descomponen, persisten ahí. Y tan persistentes son que causan enfermedades. Entonces aquí en esta figura se muestra la zona metropolitana del estado, digamos que es una figura bien hipotética, ¿no? La zona metropolitana en el norte, en el sur, en el cono sur, la zona agrícola, y en la zona hacia Tizimín, pues la zona ganadera, ¿no? Lo interesante aquí está en que estas fueron las zonas en donde Polanco Rodríguez hizo muestreos de sangre en mujeres con cáncer cervical. Entonces allí hay una evidencia ya de que no es de que qué va a pasar, no, ya está ahí. El problema ya está ahí. La que sigue, por favor. Se habla de que se dice el proyecto del Tren Maya es concebido como una herramienta de planeación territorial para el crecimiento económico sostenido, incremento de la actividad turística sustentable y acceso a mejores condiciones de bienestar social. Esto es ridículo que se plantee como digamos, el objetivo mismo porque no se cumple. No se cumple. O sea, el proyecto es solamente está restringido a la vía del tren y a las estaciones. Lo que pasa fuera de las estaciones o lo que pasa adyacente a las vías del tren, ellos dicen, eso ya no es nuestro problema, eso es problema de los municipios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es, en la mía, hay una referencia que es ONU Habitat 2020. Es una referencia que es muy utilizada, ¿sí?
pero no está el nombre de la publicación y no está el enlace para conseguirla. Entonces, Dios mío, es como decirte, por favor, créeme que este es un buen proyecto y esta es la referencia, pero después te la paso, ¿no? Entonces, eso es ridículo para mí. No presenta la evidencia de un plan de generación de empleos. La única evidencia de generación de empleos es cuántas personas va a ocupar el Tren Maya en las estaciones del tren, y eso sí te dicen, vamos a ocupar 2015 personas, ¿sí? Pero no te dicen, de esas personas el salario mínimo va a predominar, o 2 o 3 salarios mínimos, o X o Z. No hay una caracterización. Y hasta ahí llegan. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar dónde están las oportunidades. Yo creo que hay oportunidades aquí en términos de poder tratar de introducir evaluaciones ambientales estratégicas, ¿sí? A consultas campesinas e indígenas de acuerdo a los estándares internacionales, emplear el conocimiento y práctica de fuentes de conocimiento local, así como en relación a lo que decía Bernardo anteriormente. Avanzar el paradigma del desarrollo regional valorando la autonomía municipal y microregional. Y luego la otra es incluir a los hábitos alimenticios como una causa más entre las muchas que hay para el cambio climático. O sea, lo que comemos tiene mucho que ver con la huella ambiental. La que sigue, por favor. La Semarnat desde 1999, en el periodo de Zedillo, venía ya analizando este tema de la evaluación ambiental estratégica. En el 2006 ya hace una declaración de que sí, esto es muy importante. La que sigue, por favor. Eventualmente, y esto digamos que a Lorena le interesará, es que en el 2009 se hicieron las 2 primeras evaluaciones ambientales estratégicas en el norte del país. Les tomó 10 años para poder llegar a esto. La que sigue, por favor. Bueno, la reforma energética del 2013, allí se plantea que, bueno, no la reforma energética, sino la ley de transición energética del 2015, se plantea la necesidad de introducir evaluaciones ambientales estratégicas por cuestiones de que no me voy a meter a explicar. Sin embargo, lo que no se explica o no se dice está en que después de la ley de la transición energética vino el reglamento de la ley de transición energética en la cual se omite la referencia a la evaluación ambiental estratégica. Es decir, que entre los abogados del gobierno se blindaron para no hacer evaluaciones ambientales estratégicas. La que sigue, por favor. Creo que hay, y esa es mi opinión personal, hay un lastre sexenal. Los planes nacionales de desarrollo son instrumentos políticos que se usan para establecer líneas de trabajo sin previa evaluación de su viabilidad económica, financiera y social. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 no es la excepción. Parece que no hay normatividad para las interacciones entre las diferentes secretarías de Estado y los monopolios estatales de energía. El presidente en turno, a final de cuentas, tiene la última palabra, Dios mío. Entonces, esta situación trágica implica que no hay desarrollo transeccional eficiente. Tampoco hay rendimiento de cuentas eficiente, porque cada presidente que llega dice, yo soy diferente, yo hago las cosas diferente. La que sigue, por favor. Finalmente, proposición concreta para la Semarnat es adicionar la evaluación ambiental estratégica a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Desde el 2012 esto se ha puesto en la consideración de la Semarnat, pero se han echado a dormir y si se han despertado para decir, no queremos eso, nunca se ha dado una explicación de por qué no y cuál es la alternativa. Y bueno, preguntaría yo, ¿activará la Conagua el despertador para la Semarnat? No lo creo, pero planteo la pregunta. La que sigue, por favor.
La Semarnat debería de considerar recuperar el tiempo perdido. Sí, eso siempre se mantiene, se tiene que decir. La evaluación ambiental estratégica debería incluirse como requisito en la LEGEPA, ya lo dije, y proyectos de energía renovable en la península de Yucatán y el Tren Maya podrían ser oportunidades fantásticas para poder implementar evaluaciones ambientales estratégicas. La que sigue, por favor. Ahora, yo creo que hay cuestiones, razones para ser optimistas. Aquí hay siete organizaciones que trabajan de abajo hacia arriba. Y una de ellas es una organización que trabaja a nivel nacional, que es el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, Sostenible. Entonces yo creo que de aquí ya podemos decir que hay una alternativa o hay alternativas posiblemente con puntos de vista un poco diferentes, pero en general están de acuerdo que las soluciones deben venir de abajo hacia arriba o por lo menos en conjunto, ¿no? Nunca en aislamiento, no de arriba hacia abajo. Entonces yo creo que esto es lo más trascendental de la situación, que hay esperanza porque existen estas organizaciones. Y ya con eso es todo. La siguiente transparencia simplemente es donde aparece mi correo electrónico. Si alguien quiere contactarme para aclaraciones, comentarios o preguntas, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Abelardo, por esta participación tan importante que nos hace saber de primera mano también, a pesar de que las comunidades se han dado cuenta de los graves problemas que hay en relación con el agua, nos demuestra que esto es algo sistemático en la península de Yucatán y que el mal llamado Tren Maya solo ahondará en esas afectaciones ya terribles para la salud, y no solo para la salud, sino para todo nuestro territorio y vida como pueblo. Te agradecemos de nuevo esta palabra tan importante y también por hacernos ver esta parte de la lucha y de la esperanza que tenemos estando en estos procesos. Continuamos con la compañera Lourdes Medina. Ella es abogada y maestra en Derecho Procesal, Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es abogada titular del área de defensa integral del equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, donde se encarga de la defensa de casos sobre violación a derechos humanos en sede nacional e internacional. Como parte del equipo Indignación, acompaña en la defensa de sus derechos humanos a los pueblos mayas de Chablecal, Canchoc, Común, Pueblo, que lleva una amplia defensa en contra de las granjas porcícolas, y las y los compañeros mayas choles de Chiapas que han promovido amparo en contra del Tren Maya. Lourdes, desde tu experiencia, ¿cuáles son las violaciones a las leyes ambientales que hace la Semarnat en las famosas MIAS? Te doy la palabra. Gracias. Pues primero que nada, pues muy buenas noches a todas y a todos y agradecer de antemano a la Asamblea Maya Mochimal por la invitación a participar en este foro que al final de cuentas es tan importante, dado que el gobierno es omiso y poco transparente, como ya hablaban con nuestros compañeros anteriores, ¿no? Bernardo y Alberto, en torno a todos los impactos que va a generar este megaproyecto. Es importante que las comunidades mayas se organicen, se informen, ¿no? Y podamos compartir pues toda la información que se va recopilando desde todos los sectores, pues para hacer un frente común y evitar una degradación tanto obviamente que daña al pueblo maya como una degradación ambiental. En relación con tu pregunta, no sé si podemos compartir las láminas que les compartí al compañero Ángel. Ya. La participación que tengo con ustedes el día de hoy, pues ya me gustaría hablar de dos grandes como rubros, ¿no? Que es primero, atendiendo a tu pregunta, ¿cuáles son estas irregularidades tanto en la elaboración como en el trámite que se está dando de la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya? Y dos, ¿cómo va a potencializar la violación al derecho humano al agua este Tren Maya? El doctor Abelardo pues ya nos compartió en sí o en específico cuáles son las violaciones o las preocupaciones en torno al agua por este proyecto,
pero tenemos, como comentaba también él, que vislumbrar que hay otros megaproyectos que están afectando este derecho y para lo cual quiero señalar como las experiencias que hemos tenido con otros pueblos mayas, como son las megagranjas o los parques eólicos y solares. ¿No? En un primer momento, pues ya comentaban los compañeros, ¿no? Desde el año pasado se da esta supuesta consulta indígena en diciembre del año pasado y hubo demasiadas denuncias en torno a que esta simulada consulta, ¿no? Presentaba demasiadas deficiencias, no se puede considerar una consulta indígena, viola los estándares internacionales. Y en torno al tema que estamos hablando hoy, que son las afectaciones ambientales y sociales, creo que queda evidente que no se cumplió en esta consulta la fase informativa. Es decir, uno de los estándares y requisitos de esta consulta indígena es que se le proporcione a las comunidades indígenas toda la información necesaria, toda la información del proyecto, incluyendo obviamente los impactos sociales y ambientales, para que puedan tener una decisión informada y puedan otorgar su consentimiento. En este único requisito que nos vamos a quedar, se ve evidenciada la violación a esta característica o a este estándar, puesto que vemos, ¿no?, que la propia manifestación de impacto ambiental apenas es presentada por parte de Fonatur el 16 de junio de este año, es decir, para diciembre no se contaba aún ni siquiera con un manifiesto de impacto ambiental, y peor aún que este manifiesto de impacto ambiental, como han observado científicas y científicos, reconoce que todavía le faltan diversos estudios como son topográficos, mecánica de suelos, hidrológicos, ¿no?, para completar toda, digamos, la gama de impactos posibles que pueda generar el proyecto. Por lo tanto, es evidente que en diciembre del año pasado, aun cuando se respetaran otras características, bueno, en el supuesto, ¿verdad?, pero no sucedió, el elemento de que sea una consulta informada no se dio en absoluto y es evidente con los hechos que ha pasado. La otra, la cuestión que les quería compartir, si podemos cambiar de lámina a la tercera, por favor, es esta. Ok. La segunda cuestión que les quería compartir es que se ha tratado de justificar la viabilidad del proyecto. Es esta. Gracias. Dividiéndola en diversas partes. Yo creo que una palabra bastante clara, ¿no?, y sin tecnicismos, es desmenuzando el proyecto lo más que se pueda para que a fuerza pueda encajar su viabilidad social o su impacto ambiental. Vemos como en esta grafiquita que les comparto, cómo se va desmenuzando, se va fragmentando el proyecto, ¿no? Lo que eso obviamente han observado, voy a repetir, científicas y científicos, que, digamos, ambientalmente es incorrecto, porque obviamente fragmenta el proyecto, no como un proyecto integral, que es el Tren Maya, sino va fragmentando únicamente, como comentaba el doctor Abelardo, ¿no?, como pareciera que es únicamente un tren lineal que va a pasar por diferentes lugares. Por ejemplo, en un primer lugar, se fragmenta el proyecto en construcción y operación del Tren Maya, y en otro punto, lo que son los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo nadie sabe, nadie tiene información sobre qué impactos o qué van a hacer esos polos de desarrollo. Si nos quedamos con esa parte, ¿no?, que ya nos fragmentaron, que es construcción y operación del Tren Maya, vemos que también la están dividiendo, ¿no?, en diferentes fases. Hasta ahorita conocemos la fase 1, que es como se presentó la manifestación de impacto ambiental, que comprende 4 de 7 tramos que abarca el proyecto, que es de Palenque y Zamal, que precisamente es la parte del proyecto donde ya hay una vía férrea existente, ¿no? Esta fase 1 la vuelven a dividir, ¿no?, en vía del tren existente, o sea, la vía férrea, y 2, las construcciones accesorias como son estaciones, pasos vehiculares, pasos de fauna y otras construcciones, digamos, accesorias al Tren Maya. Ahora, ¿cuál es la finalidad de ir dividiendo? Uno, obviamente, es no presentar, como han dicho los compañeros, un sistema ambiental integral, los efectos acumulativos que ya hay en la península por los megaproyectos que están asentados en ella, y además presentar un proyecto que con los mínimos impactos que se puedan, ¿no?, para que puedan ahora sí forzar a que sea viable desde la parte social y ambiental. Por ejemplo, vemos que ya fragmentado al final de la presentación, cuando vemos la fase 1, vía del tren, esa parte en los amparos que han promovido los compañeros de Chiapas,
Fonatur ha expresado que no va a violar su derecho humano al medio ambiente sano, porque es una vía existente de aproximadamente hace 100 años y por lo tanto no exige la ley que tenga que presentar una manifiesta de impacto ambiental. Ese argumento es ratificado por el titular de la Semarnat el 31 de julio en su conferencia virtual, cuando dice que efectivamente el 4 de marzo Semarnat otorga esta exención de presentar MIA por las vías de tren que ya, digamos, tienen años de haberse construido. Por lo tanto, como aclara también el titular de Semarnat, esta manifestación que está en evaluación únicamente se concentra en los impactos generados por esas construcciones accesorias. Ahora, nosotros quiero compartirles que desde el amparo que acompañamos en Chiapas, consideramos que esta exención a la MIA por las vías del tren, la fase 1, es ilegal, que viola, digamos que esto se debió de exigir, obviamente, por parte de Semarnat la presentación del manifiesto de impacto ambiental, porque no se puede comparar a una lógica simple, ¿no? El tipo de tren, el tipo de carga, de función, el tipo de rieles, de durmientes que hay en la actualidad, ¿no? Que estaba en operación este tren, con este tren que es un nuevo proyecto. Es totalmente un nuevo proyecto en el cual va a requerir, obviamente, otro tipo de construcción, otro tipo de rieles, la ampliación de las mismas rieles, va a ser un tren más rápido, con más carga, con otras funciones también turísticas. Es otro proyecto completamente diferente que aumenta, obviamente, el impacto, el riesgo ambiental, como ya decimos, en virtud de sus dimensiones, sus características, sus alcances, que son muy diversas, y por lo tanto, el artículo 28 de la LGEPA, fracción primera, como está en la lámina, y el artículo 6 del reglamento de esta ley, en cuestión de reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental, deja muy claro que al momento de cambiar las dimensiones de un proyecto a otro y sus impactos, sí se tiene que requerir una evaluación, una manifestación de impacto ambiental del proyecto, contrario a lo que ahora están argumentando Fonatur y en este caso la Semarnat. Entonces, si queremos cambiar, por favor, la lámina y a la siguiente. Esta ya es lo que les comentaba, en la lámina sobre la exención que fue incorrecta otorgarla. Y ahora pues vemos lo que es la manifestación de impacto ambiental, que como hemos visto en el diagrama que les compartí, únicamente es en torno a evaluar las construcciones accesorias. Se ha dado un debate bastante amplio donde se han vertido diferentes opiniones técnicas. En este caso, lo que he tratado de hacer, a grosso modo, porque mis compañeros han explicado y van a explicar el contenido de esta manifestación desde el punto de vista técnico, es como hacer un top 10 de los consensos a los que han llegado esas observaciones. Hay observaciones que solo se contemplan a los humedales, al suelo kárstico, a la cuestión social, la cuestión indígena, la cuestión más ambiental, pero en realidad este top que les presento no es como los consensos que todas han llegado o la mayoría ha llegado, ¿no? En torno a esta MIA que está en evaluación ahora por parte de Semarnat. La primera parte de este top 10 que les he nombrado es obviamente la deficiencia al delimitar el sistema ambiental regional. En este sentido, la doctora Cassandra nos va a extender sobre este tema. Yo lo que les quiero compartir, ¿no? Que a nosotros, los ciudadanos, ¿no? Con que no seamos técnicos ambientales, pues un sistema ambiental son todas esas bases territoriales y socioambientales que va a afectar este proyecto. Lo que ha hecho Fonatur en esta manifestación, y como ha hecho el doctor Abelardo, es reducir lo más que pudo el sistema ambiental para traducir a que no habrá unas afectaciones significativas. Obviamente, en las opiniones de científicas y científicos se vislumbra que no se contempló adecuadamente los impactos socioeconómicos de este proyecto y además se puede concluir la intención por la cual el sistema ambiental estratégico es reducido. Yo les presento tres, que uno es, obviamente, al presentar un SAR, un sistema ambiental regional reducido, minimizamos la importancia para la conservación y restauración de la región en donde se va a desarrollar el proyecto. Otra, intención de minimizar el SAR es, valga la redundancia, minimizar la interacción que va a tener el proyecto con corredores biológicos o con áreas naturales protegidas
que una de las observaciones manifiesta que están en peligro de deforestación y fragmentación 23 áreas naturales protegidas en los diversos estados donde va a pasar el Tren Maya, ¿no? Y una tercera intención es, obviamente, impide identificar los impactos acumulativos y sinérgicos regionales. Eso también ya lo comentaban los compañeros y también quiero enfatizar en lo siguiente. Al momento de, digamos que omite establecer cuál es la interacción que va a tener este proyecto Tren Maya con los demás megaproyectos y con la situación ambiental y social que ya está viviendo la península de Yucatán. Plantea un sistema ambiental reducido o un sistema ambiental en el cual no hay una crisis hídrica y no hay una crisis ambiental, lo que es totalmente falso. El primer dato que tenemos para manifestar esto es, por ejemplo, nosotros sabemos las implicaciones sociales y las implicaciones ambientales que está teniendo la industria porcícola en la península de Yucatán, donde solo en Yucatán hay más de 400 granjas porcícolas que no todas tienen un estudio de impacto ambiental, que la agrupación Greenpeace reportaba en mayo de este año que hay más de 10,000 hectáreas deforestadas de selva por esta industria, y solo estamos hablando de Yucatán y solo estamos hablando de la industria porcícola. Sumémosles la industria avícola, que también es generalizada en la península de Yucatán, sumémosles las concesiones indiscriminadas que ha habido en la península de Yucatán de extracción de agua residual, que en los últimos años han generado la reducción de nuestra capacidad media anual del acuífero a más de alrededor del 50%. Sumémosles todas las problemáticas socioambientales de los parques de energías solares y eólicas que se han asentado en la península de Yucatán. Y como cereza del pastel, también sumémosles a todas estas agroindustrias, que es la soya transgénica, el sorgo, el maíz, ¿no? Que vienen acompañados de un equipo agrotecnológico como es el glifosato, que obviamente ha generado que en nuestra península de Yucatán sí tenga una degradación ambiental y sí estemos viviendo una crisis hídrica y obviamente un atropellamiento general por los derechos de los pueblos mayas de la península de Yucatán. Entonces, el minimizar este SAR obviamente hace que se invisibilice la interacción que tiene este proyecto Tren Maya, la finalidad que tiene el proyecto Tren Maya con toda esta problemática que les acabo de describir. Ya el segundo punto de este top, ya para pasar de manera rapidita, si me hacen el favor, esta la mitad la pasamos, esta. Sería, como podemos leer, la falta de información que respalda la efectividad del número, tipo, ubicación de los pasos de fauna. Esto es especial porque comentan científicas y científicos que uno de los, digamos, pilares o estandartes de minimizar los daños ambientales por parte de Fonatur, de este proyecto, son los pasos de fauna. Y es un poco, digamos, obscura la forma en que van a operar estos pasos de fauna, el número de fauna de estos pasos y obviamente su posible, digamos, impacto para minimizar los daños que puede ocasionar el funcionamiento de este tren. Digamos que el número 3 no hay información, obviamente, de la frecuencia de los trenes de pasajeros y de carga, por lo que hace, obviamente, que no se pueda valorar la contaminación por el ruido, la vibración y todo lo que esto va a generar. El 4, también hay una disminución por digamos, de la calidad del aire, porque al ser un tren que maneja también diésel, obviamente tenemos el riesgo de la destrucción y el movimiento del suelo kárstico, que hemos visto en la noticia del día de hoy, ¿no? Que hubo en Maxcanú un socavón. Y tenemos una variedad bastante amplia, que no estoy quedando sin tiempo, de afectaciones ambientales y sociales y culturales, ¿no? Como no hay información qué va a pasar con las familias que están siendo desplazadas en Campeche, donde están en las vías, hay un mal concepción de las autoridades y de los pueblos indígenas involucrados al representar que la decisión de las comunidades es a través únicamente de sus presidentes, ejidales o de sus presidentes municipales, lo cual es incorrecto. Y también hay una cero apreciación por parte de, digamos, toda la riqueza cultural a través de las zonas arqueológicas que hay en El Paso y que no hay una identificación clara de cómo va a afectar este proyecto a esta parte cultural. Para terminar, porque ya no me va a dar el tiempo, me faltaban, bueno, esto sí nos va a dar tiempo, que es cómo o cuáles son los estándares internacionales mínimos que debería de cubrir este proceso.
y 2, el tema del agua que va a quedar pendiente, pero que ya lo abordó el doctor Abelardo. La primera, les quería comentar, en sí obviamente está la legislación ambiental de México, pero digamos que hay un estándar internacional mínimo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 23/2017, que es vinculante para el Estado mexicano y que podemos ver de la sola lectura de estas que les he sintetizado, que es una clara violación por parte de ese trámite de la mía del tren. La primera es que la Corte nos dice que la mía debe ser concluida de manera previa a la realización de la actividad o antes del otorgamiento de los permisos necesarios para su realización. Aquí ya empezó la construcción, ya se dieron las concesiones y la mía aún está en evaluación. 2. Se realizar una entidad independiente y técnicamente capaz, pues hay muchas observaciones, como acaba de expresar el doctor Abelardo, que cuestiona la deficiencia técnica, ¿no?, y bibliográfica de esta manifestación de impacto ambiental que se ha presentado. 3, incluir un estudio de impacto social, el cual, como ya hemos dicho, también hay muchas críticas en torno a que es bastante deficiente esta parte en la manifestación del tren. 4, debe de generar la participación de las personas interesadas en su elaboración y tratándose de pueblos indígenas, deben garantizar su derecho a participar en el estudio. En esta parte vemos, si cambiamos la laminita para ir por lo menos, si me apoyan, ya pasamos, ese será como el top de observaciones. Sí, en este estamos, gracias. Como vemos, por ejemplo, el tema de la participación, se excusaron que por el tema de COVID no se podía generar las consultas públicas a los diferentes estados donde está involucrado este proyecto, lo cual es precisamente lo que han denunciado los compañeros y compañeras mayas choles y también las compañeras mayas de Yucatán, al decir que en este momento de crisis sanitaria no se están garantizando sus derechos humanos y por lo tanto el proyecto debería detenerse hasta que pase la contingencia y tener otro tipo de relación y tener otro tipo también de garantía a sus derechos humanos. Vemos que únicamente hubo una consulta pública en Champotón, lo cual obviamente viola este requisito, ¿no?, que establece la Corte Interamericana. La otra es la que ya habíamos platicado, que la mía debe de establecer un impacto acumulado del proyecto principal y de los proyectos accesorios que acompañan, como en este caso tendría que ser las vías del tren, las construcciones accesorias y los polos de desarrollo, contemplando un sistema ambiental regional bastante amplio que pueda considerar cómo va a interactuar el proyecto Tren Maya con esta problemática ambiental que ya existe en la península de Yucatán. Se me estaba olvidando que no podemos, que tenemos que recordar obviamente la degradación ambiental que existe en Quintana Roo por el turismo, que también es otro factor que no se está contemplando. La 6 es obviamente elemental y lo ha enfatizado la Corte Interamericana, que se debe de guardar y respetar la conexión que tienen los pueblos indígenas con su territorio, con sus recursos naturales, en todo este proceso megaproyectos y en el proceso de manifestación de impacto ambiental, lo cual hemos totalmente olvidado en este proyecto. Bueno, hay una serie de cómo se debe de especificar el contenido de esta mía y cómo debe tener un plan de contingencia que responda a emergencias. Por ejemplo, un dato como, por ejemplo, de este tipo de ausencias a desastres naturales, cómo puede responder, por ejemplo, este proyecto a inundaciones que se vivieron, por ejemplo, en meses anteriores, o cómo puede responder este proyecto, por ejemplo, cuando haya huracanes en la península de Yucatán, lo que también no se contempla y hemos tenido nosotros claridad con las granjas porcícolas. En realidad es todo lo que les quería compartir. Nada más, si me permiten, nada más compartir la última laminita. Esos son, bueno, es la parte del derecho al agua, que las afectaciones que hay. Esta es la última laminita, exactamente. Obviamente, de todo lo que les hemos compartido hasta acá y lo que nos va a compartir, por lo menos yo sí puedo concluir, como concluyen diversas observaciones que se han vertido científicas, que la mía presentada para esta fase 1 no reúne condiciones suficientes para establecer modos, procedimientos y metodologías para garantizar que el Tren Maya y los polos de desarrollo que esta involucra pueda ser viable
y no pueda, digamos, significar daños graves e irreversibles al medio ambiente. Por lo tanto, considero que la Semarnat, con fundamento en el artículo 1 y 4 constitucional, que obviamente protegen los derechos humanos y protege el medio ambiente sano, debe de apegarse al principio precautorio que establece el principio 15 de Declaración de Río, así como otros instrumentos internacionales, y debe de negar la autorización de impacto ambiental que está solicitando Fonatur. Es más, debe de tomar todas las medidas que sean eficaces y necesarias para impedir una degradación ambiental aún mayor en la península de Yucatán, aunque se alegue por parte de Fonatur o de las empresas involucradas que hay una incertidumbre en cuanto a la magnitud del riesgo ambiental que va a provocar este proyecto, ¿no? Entonces, sería todo por mi parte y estoy sujeta a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu intervención y por poner de manera tan clara estas grandes y graves afectaciones que traerá el mal llamado Tren Maya en términos tanto legales como en términos prácticos. Queremos cerrar con la compañera Cassandra, investigadora titular del Centro de Investigación Científica de Yucatán con especialidad en Fisiología Ecológica de Plantas, Servicios Ambientales y Cambio Climático. Y para seguir el hilo de nuestra conversación sobre las medidas de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental, perdón, Cassandra, quisiéramos que continuaras con este aporte que nos tiene. Muchas gracias, te doy la palabra. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. La presentación. Muy bien. Bueno, pues un poco reiterar lo que, o sea, creo que estamos en la misma sintonía todos, reiterar un poco lo que ya dijeron y explicar un poquito más acerca de los SARs, estas delimitaciones del área que están estudiando. Lo que voy a mencionar, pues sobre todo es mis observaciones, pero también algunas las tomé de este documento que sacamos con Articulación Yucatán, varios compañeros de diversas instituciones. Y bueno, pues regresando, yo como no me dedico a esto, para mí Cassandra, se está cortando tu audio, no sé si pudieras apagar tal vez tu cámara. ¿Me oyen? Sí, okay. Te escuchamos ahora. Perfecto. Creo que por ahí prendieron el microondas. Tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. Entonces, para esto necesitas saber la magnitud del impacto, ¿no? Lo que decíamos, si estás hablando de una tienda de abarrotes, va a ser un impacto muy diferente a si estás hablando de la Plaza La Isla, que requiere un montón de energía, que tiene dragado ahí un lago extraño. Y pues obviamente, pues para hacer estas mías necesitas saber la magnitud del impacto que vas a causar, ¿no? También entonces, en base a eso, defines el área que vas a impactar. Tal vez van a ser unas cuadras para abarrotes Sofi, pero pues definitivamente para Plaza La Isla, por ejemplo, si hablamos de la energía eléctrica, pues va a ser probablemente toda la ciudad o al menos el cableado eléctrico que cubra, no sé si sea la colonia o depende. El tráfico seguramente será pues del periférico hacia allá, cómo afecta el tráfico a nivel económico, tal vez toda la ciudad de Mérida, no lo sé, ¿no? Entonces, dependiendo de los diferentes factores, tienes que tomar en cuenta pues
cuál es la magnitud del impacto y además para los diferentes factores puede incluso haber áreas diferentes de afectación. Y luego, pues, ya que tienes el tipo de impacto caracterizado, pues necesitas tener la mitigación si fuera necesario. Por ejemplo, los árboles que se quitaron para construir esto sería algo de lo que habría que pensar cómo lo vas a mitigar. Entonces, ya pasando a lo que es la mía del tren, pues es una mía que por muchos conocida por barrabasadas que pusieron como esta de el etnocidio puede tener un giro positivo, que es una cosa tremenda, ¿no? Pero como yo me dedico a la parte más biológica, no voy a discutir esas terribles faltas que tiene la mía. Voy a hablar más de, como les decía, la delimitación ambiental. Entonces aquí tenemos el Tren Maya que atraviesa toda la península, según Fonatur, con sus estaciones. Pero como ya mencionaron los compañeros, la mía solo abarca no todas las vías, sino nada más este trayecto de Palenque a Izamal. Deja fuera el resto de los trayectos y no comprende los polos de desarrollo, que son estas ciudades que nadie sabe cómo van a ser, pero que van a estar ahí insertadas. La misma mía menciona en el capítulo 2, reducir este magno proyecto de desarrollo aún en esta fase inicial a la construcción y operación de un tren es erróneo. Sin embargo, pues la mía continúa, ¿no? Y pues bueno, entonces delimita esta zona en amarillo que vendría siendo lo que ellos llaman el sistema ambiental regional para su estudio, ¿no? Entonces la mía define este sistema ambiental regional como el conjunto de elementos bióticos y abióticos, o sea, biológicos y no biológicos, interdependientes de una región donde sus interacciones pueden afectar la estructura y funcionamiento de uno o todos los demás componentes dependiendo de la magnitud, temporalidad y tipo de actividad del proyecto. Aquí también mis compañeros ya mencionaron antes, pues, cómo pues necesitas un sitio donde hay intercambios de energía, por ejemplo, en la cadena alimenticia, si pierdes estas plantas, pues los herbívoros que se las comían se van a ver afectados y los que se comían a los herbívoros, o por el otro lado, si lo que desaparece es el ocelote, es otra parte de la cadena alimenticia, pero todo está interconectado. Donde muere una cosa, lo demás se ve afectado, ¿no? Esas son como flujos de energía a lo largo de los ecosistemas. También si tenemos una masa forestal muy bien conservada o grande, vamos a tener mejores servicios ambientales como la regulación del clima, la recolección de agua, de lluvia. Entonces, todo esto se da no a escalas chiquitas, sino a escalas pues grandes de un ecosistema. Y eso es lo que una mía bien hecha debería de definir, ¿no? Entonces ellos al principio mencionan que hay dificultades para delimitar esto en Yucatán. Esto porque no tenemos una orografía o unas montañas, ¿no? Entonces mencionan, no pueden considerarse en su gran mayoría como barreras o límites de la distribución de los taxa presentes las cuencas o pequeñas pendientes que hay en la península de Yucatán. Entonces, bueno, ¿cómo van a definir esta área? El uso de cuencas es muy común en otros sitios donde hay montañas y tenemos que entonces, pues hay un concepto en el cual la cuenca es donde, por ejemplo, una cuenca hidrológica es donde tenemos que se va recolectando todo el agua que cae desde las montañas a los ríos y dentro se forma un ambiente donde los intercambios de energía, los intercambios de agua son interconectados. Conforme tú llegas a las montañas, pues entonces hay una barrera física de la cual no escapan las especies y también, o muy poco, y también tenemos que al aumentar la altitud de las montañas, pues cambia mucho el ambiente y esa es también una barrera. Entonces vas a tener algo interconectado en energía, en las especies, en los servicios, que está claramente delimitado por una montaña. Esto engloba también pues ciclos de intercambio de materia como el agua. Pero pues en Yucatán, como ya dijeron ellos mismos, pues tenemos todo plano y entonces tenemos
tienen que definir ellos otra nueva manera de delimitar. Entonces, ¿cómo delimitar esto? Y ellos utilizan factores hidrológicos, topográficos, edáficos, o sea, del suelo, y los llamados bioclimáticos, que en realidad son climáticos, y pues usan un montón de factores para sacar estadísticamente que el terreno A es diferente al terreno B, que está al lado de él, ¿no? Entonces, pues no espero que puedan leer todas estas variables, porque puede ser que lo vean muy pequeño, pero acercándome a lo que son las llamadas bioclimáticas, ahí tenemos que básicamente es un sistema que está en internet. Tú puedes bajar según imágenes satelitales, puedes poner un punto y puedes ver, te tira estas 18 variables ambientales, ¿no? Y de estas 18, 11 son referentes a temperatura. Entonces, en realidad están correlacionadas, como por ejemplo temperatura media anual, temperatura media del trimestre más lluvioso, del más seco, etcétera, temperatura por todos lados. Entonces, 11 de estas 27 variables que usaron tienen que ver con temperatura. Y eso es muy relevante porque la temperatura de la península de Yucatán y sobre todo de toda la zona del Golfo donde va a transitar el tren es sumamente homogénea. Entonces, tenemos que en toda la península, según este escenario base de Atlas de Cambio Climático que hicieron Roger Orellana y colaboradores en 2009, nos dice que de un lado de la península el más caliente está en 26.5 grados en la temperatura media y del más frío es 25.5, o sea, solo 1 grado de diferencia. Y si miramos la zona, pues por donde van a pasar estas vías del tren, pues es solo 1.5 de diferencia. Si pensamos desde 26 hasta 26.5, ¿no? Entonces, el pensar que hay 11 variables relacionadas con esta temperatura que no varía, pues claramente desde ahí ya me dice que no puede haber una barrera tan pequeña y que sea biológicamente importante. Sin embargo, bueno, ellos dicen ahí, se generaron 99 conglomerados con estas variables y de ellos se calculó el área total de cada polígono con el fin de encontrar una serie que diera, y lo dicen en todas sus letras, el SAR menos extenso. El SAR menos extenso significa que, o sea, no tiene ninguna justificación biológica, ecológica, social, de ningún tipo, para delimitar esta área, ¿no? Simplemente queríamos el menos extenso. Y en el caso de que fuera demasiado pegado, pues dejamos 1.5 kilómetros de distancia. Entonces, lo que podíamos ver en esta gráfica, que no sé si puedan leer bien porque los ejes son pequeños, lo tomé directamente, pero son los kilómetros cuadrados de los polígonos que se generaron. Entonces, hay unos polígonos que se generaron, que fueron grandotes, de 17.500 kilómetros cuadrados, y otros que fueron más pequeños, de alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados. Todos estos tienen diferencias estadísticas, pero una diferencia estadística de un lugar al adyacente no significa que biológicamente sea relevante. En este sitio que es plano y que es tan parejo en muchos factores, lo más seguro es que tal vez los más grandotes sí les hubieran servido de algo, pero ellos, sin ninguna justificación lógica, pues dicen solo vamos a seleccionar el menos extenso, recordando pues la homogeneidad que hay en la península. Entonces, si yo pongo sensores en mi patio, en este patio, por ejemplo, puedo poner sensores de temperatura y de humedad y seguramente voy a encontrar diferencias significativas. Estadísticamente, debajo del árbol va a ser más sombreado y más húmedo, y en las zonas expuestas va a ser más expuesto, va a haber más calor. Entonces, estadísticamente yo puedo decir hay zonas, pero esto es heterogeneidad que no se equipara a las barreras biológicas que se supone que están buscando. Entonces, esta heterogeneidad, por ejemplo, va a hacer que, pues, si tú tienes un animal caminando por aquí, no va a haber ninguna barrera para transportarse entre el árbol y la zona abierta. Igualmente, un árbol puede ser que la semilla no germine también en la zona soleada si no le gusta el sol, pero eso no significa que haya alguna barrera que limite que esa semilla
avance un poquito más y encuentre otra zona igualmente sombreada dentro del mismo jardín. Entonces están mezclando heterogeneidad y manejándola como si constituyera barreras biológicas. Y luego está el asunto de que hay una gran estacionalidad de por sí en nuestras selvas. Esta es una foto, 2 fotos del mismo camino en Sivichaltún, donde podemos ver que en sequía está pues sin hojas y se ve un paisaje diferente. No sé por qué se pixelearon tanto las fotos, disculpen. Y en lluvia se ve una cosa completamente cubierta de hojas. Tenemos que normalmente hay hasta 10 grados centígrados que pueden fluctuar entre las estaciones, estas temperaturas, y pues si estas plantas están aclimatadas a resistir esos 10 grados centígrados de diferencia de manera habitual, pues un 0.5 de grado no va a ser relevante para ellas. En esta mapa podemos ver los grandes o los sistemas biológicos que tenemos en la península de Yucatán y vemos que en realidad son 3 sistemas que abarcan casi toda la península. Abajo tenemos en la parte de Quintana Roo y en la parte sur de Campeche tenemos una selva alta, mediana, que es casi perennifolia. En medio tenemos esta zona de un rosado más quemado, que es una selva mediana, que es subcaducifolia, y en el norte podemos tener una selva más baja, que tiene pues una pérdida de las hojas durante la estación de secas mucho más grande. Entonces, es muy homogénea la península, es muy homogénea porque tiene condiciones muy similares, y eso hace que posiblemente los sistemas estén interconectados a gran escala. Por ejemplo, se ve que hay poblaciones de Siancán a Calakmul sin ningún problema. Y pues estos son sitios de estudio míos. Si comparamos entre las especies de árboles del sitio con el punto azul y el punto amarillo, que están en estos dos de estos grandes sistemas, tenemos todavía un 60% de traslape de las especies. Esto es, como son especies muy plásticas, acostumbradas a muchos cambios durante el año, en realidad pueden evadir, o sea, seguir dispersándose a lugares bastante lejanos. Y entonces, pues, nuevamente, estos son grandes sistemas biológicos de áreas muy grandes que no se equiparan a las pequeñas áreas que nos da el SAR. Finalmente, hay una falta de los análisis de los impactos con respecto a la legislación ambiental. Esto un poco ya también los mencionaban. Entonces, pues la crítica es que hay páginas y páginas de legislación ambiental donde copian básicamente en esta mía las leyes, pero no hacen en realidad una crítica de la capacidad de carga de los sistemas, incluyendo las posibilidades reales de abastecimiento de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, el manejo de residuos sólidos, ahorro de energía. Y también cómo estos desarrollos deberán identificar y conservar los ecosistemas cuyos servicios ambientales son de relevancia para la región. Es decir, estos pues, requerimientos de que se haga el análisis con respecto a lo que es el proyecto y cómo se equipara y sigue los criterios de regulación ecológica, en realidad no se hace. Y todo esto es pues muy relevante porque podemos ver que en esta figura tenemos las concesiones de agua del manto freático en la península, de las que también ya hablaban, y podemos ver los diferentes círculos y su tamaño es la magnitud de la cantidad de agua que está concesionada, y la parte de la Riviera Maya es la que tiene los círculos enormes, o sea, muchísima más agua que están utilizando y es para el turismo. Entonces, si pensamos que el tren va a movilizar a esos turistas, a crear ese tipo de turismo en el resto de la península, definitivamente tendría que estar en la mía y considerarse si hay la capacidad de carga. Finalmente, en un estudio que hicimos nosotros, donde trabajamos básicamente con el tramo que pasa a través del estado de Yucatán, lo que hicimos fue considerar definitivamente dentro del análisis lo que son los municipios de la Reserva Geohidrológica de los Anillos de Cenotes, que son estos municipios que ven marcados, que son blancos y nada más están marcados con un contorno azul claro.
Y estos municipios y la conservación de estos, el estado de estos, es lo que nos va a decir si hay suficiente suministro para la ciudad de Mérida. Esto es nada más pensando en la ciudad de Mérida, que es para lo que hay más estudios. Y aún que esto estuviera de una manera muy saludable, pues habría que pensar de todas maneras cuál es la capacidad de carga, que no hay un estudio claro al respecto, ¿no? Y como último punto, la MIA pues debe evaluar los posibles impactos y luego entonces sugerir medidas de mitigación, pero básicamente llega demasiado tarde y no logra hacerlo. En la misma MIA dicen, así cuando se elabora la MIA, el presupuesto ya fue asignado y la obra licitada, por lo que queda poco margen de maniobra para realizar cambios al diseño o, en su caso, efectuar incrementos al presupuesto asignado para las medidas ambientales compensatorias. Es decir, no cumple la función que se supone que tendría que cumplir. Y en este sentido, algo que también ya hablaron, la misma MIA es muy crítica acerca del peligro por karsticidad muy alto, que el suelo es susceptible a la disolución, que está la zona crítica cercana al margen del cráter de Chicxulub, donde hay gran densidad de cenotes, y pues mencionan que se necesitan estudios mucho más a detalle para evaluar esto, y pues básicamente dejan en entredicho si sería factible que por allí circular o no el tren, lo cual pues es grave que ya se está haciendo la obra. Y entonces, pues a manera de conclusión, la manifestación de impacto ambiental o MIA considero que es incompleta porque no define la magnitud real del impacto al dejar fuera tramos y polos de desarrollo. Presenta un sesgo intencional a disminuir la supuesta área de influencia. No tiene un análisis real de su inserción en la legislación ambiental y no tiene poder de proposición, dado que se presenta cuando ya se han comenzado las obras, licitado y asignado los presupuestos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cassandra, por habernos puesto en estas diapositivas y en toda su presentación este enfoque tan preciso hacia las deficiencias que tienen las MIAs dentro de todo el proceso de lo que se ha llamado Tren Maya y el proyecto Tren Maya. Hemos concluido así este bloque de participaciones. Agradecemos muchísimo a las y los participantes en este foro, en este pequeño espacio que se dio. Hicimos un recorrido muy interesante desde el compañero Bernardo, desde su saber de la milpa, después con el compañero Abelardo, con todos los impactos que tendrá este proyecto, este megaproyecto hacia el agua, y luego nuestras dos compañeras Lourdes y Cassandra nos hablaron, ¿no?, de todas las deficiencias de las MIAs y de cómo esto no es una manifestación de impacto ambiental, es una cuestión amañada que viene para hacer una imposición de un proyecto. Y bueno, vamos cerrando así este conversatorio que tuvimos. Les agradecemos de nuevo. Y también para las personas que nos están viendo, les recordamos que nuestra convocatoria Diseña contra el Tren sigue abierta. Pueden enviarnos sus diseños, cómics, fotografías, canciones, poemas, videos, cortometrajes, etcétera. Y el link con la convocatoria completa se encuentra en nuestro Facebook o en la página web